Terremoto de 7.8 grados que golpeó anoche a Ecuador. El segundo terremoto más fuerte en la historia del Ecuador. Terremoto que sacudió a Ecuador. El suelo se abrió y el infierno se desató sobre Ecuador. En abril de 2016, el país fue sacudido hasta sus cimientos por un monstruoso terremoto de magnitud de 7.8. La provincia de Manabí y las regiones costeras quedaron convertidas en un paisaje apocalíptico, en especial el cantón Pedernales, donde el rugido de la naturaleza fue ensordecedor y de desolación palpable. Fue un catástrofe sin igual, miles de vidas perdidas en un abrir y cerrar de ojos, familias enteras sepultadas bajo toneladas de concreto y acero retorcido. Entre los escombros surgieron historias desgarradoras de personas buscando desesperadamente a sus seres queridos. Pero en medio de la tragedia, la esperanza se alzó como un faro en la oscuridad. El gobierno ecuatoriano anunció la formación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, bajo el liderazgo del ex vicepresidente Jorge Glass. Con la promesa de un renacimiento, el país entero se reunió en un esfuerzo monumental para ayudar a las regiones afectadas. El reloj marcaba a 3 años de la tragedia que sacudió los cimientos de Ecuador. En mayo de 2019, cuando las heridas del terremoto no estaban frescas, surgieron las primeras señales de alarma. Un informe explosivo de la Contraloría General del Estado sacó a la luz los oscuros secretos que se ocultaban tras los escombros de la reconstrucción. Los corazones se encogieron de angustia y rabia. El informe reveló indicios alarmantes de irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la reconstrucción. Más de $3.500 millones destinados a proyectos de emergencia y reconstrucción en las zonas afectadas se encontraban en el ojo del huracán de la corrupción. Malversación, mal manejo y un rastro de dinero desaparecido. Las cifras hablaban por sí solas, señalando la magnitud del desfalco que se había ocurrido a espaldas de un pueblo que clamaba por ayuda y esperanza. Pero la realidad era más sombría de lo que se podía imaginar. Aquellos que debían ser los guardianes de la reconstrucción se habían convertido en sus verdugos. ¿Cómo podrían sanar las heridas de una nación cuando los mismos que prometieron reconstruir la esperanza se habían convertido en su peor pesadilla? Las primeras alarmas resonaron con fuerza, despertando la conciencia de una sociedad que exigía respuestas y justicia para las víctimas del terremoto. Pero esta era solo la punta del iceberg, en un océano de corrupción y complicidad que amenazaba con devorar todo a su paso. Los cimientos de la confianza se resquebrajaron en febrero del 2020. La sombra de la corrupción se alzó una vez más, revelando un entremado de intereses oscuros entre altos funcionarios del gobierno y poderosas empresas privadas. Una reunión secreta oculta a los ojos del pueblo, entre el ex vicepresidente Jorge Glass y otros miembros del comité, sacudió los cimientos de la moralidad pública. Prioridades cuestionables y favores encubiertos, los proyectos, lejos de responder a las necesidades urgentes de la reconstrucción, parecían haber sido seleccionadas a dedo sin el debido sustento técnico. Además, las empresas vinculadas a altos cargos públicos se habían alzado con contratos millonarios para la ejecución de obras, generando sospechas de conflictos de interés y nepotismo. ¿Cómo se puede explicar esta traición a la confianza pública? Los expertos en ética y administración pública señalan que estos casos no solo dañan la economía, sino que erosionan profundamente la fe de la gente de sus instituciones. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, la paciencia del pueblo ecuatoriano se desgastaba lentamente. Entre el 2021 y el 2023, la investigación sobre el caso de reconstrucción de Manabí se vio obstaculizada por una serie de dilaciones y trabas legales que frustraban la esperanza de justicia. Los acusados, en su mayoría altos funcionarios del gobierno anterior, continuaban disfrutando de su libertad, mientras que las víctimas del terremoto y sus familias seguían esperando respuestas. Cada día, sin avances significativos en el caso, alimentaba la indignación y la desconfianza en las instituciones encargadas de administrar justicia. Los ciudadanos exigían respuestas, mientras los líderes políticos y los juristas se enredaban en debates interminables sobre los procedimientos legales y alcances de la ley. En medio de todo esto, las víctimas del terremoto y sus familias se sentían abandonadas y olvidadas, luchando por reconstruir sus vidas en un país donde la justicia parecía ser solo un espejismo. En enero del 2024, la nación ecuatoriana presenció un momento crucial en la búsqueda de justicia. La Fiscalía, tras años de ardua investigación,
dio un paso valiente al formular cargos contra varios exfuncionarios involucrados en el caso de reconstrucción de Manabí. Entre los acusados se encontraban figuras prominentes como el ex vicepresidente Jorge Glass, Carlos Bernal, ex secretario técnico del Comité de Reconstrucción, y Pablo Ortiz, ex gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico. Las miradas del país se posaron sobre los tribunales donde se llevaba a cabo un proceso judicial que prometía ser largo y complejo. Sin embargo, los acusados no se quedaron de brazos cruzados. Con equipos legales de primer nivel, se prepararon para enfrentar las acusaciones y defender su inocencia. Las salas de audiencia se convirtieron en arenas donde se libraría una batalla legal intensa, donde cada palabra, cada prueba y cada testimonio serían examinados minuciosamente en busca de la verdad. En abril de 2024, el juez dictó prisión preventiva para algunos de los acusados, mientras otros enfrentaban medidas cautelares menos severas. La sociedad ecuatoriana observaba con atención el desarrollo del caso, en espera de que se hiciera justicia y restituyera la confianza en las instituciones. Pero el camino hacia la verdad y la reparación sería largo y lleno de desafíos. La sociedad civil seguía movilizándose, exigiendo transparencia y justicia. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos se unieron en una causa común: asegurar que los responsables rindan cuentas y que nunca más se repitan estos actos de corrupción. Desde los momentos más oscuros de la reconstrucción hasta las acusaciones formales de peculado, este relato nos sumerge en la compleja y dolorosa historia de la reconstrucción de Manabí. La región devastada por el terremoto ha enfrentado innumerables desafíos en su camino hacia la recuperación. La corrupción, la ineficiencia gubernamental y los intereses políticos han entorpecido significativamente los esfuerzos de reconstrucción. ¿Qué deparará el futuro para esta región y para aquellos que han sido señalados en este proceso? La incertidumbre persiste. Las comunidades afectadas claman por respuestas y soluciones concretas, mientras los casos de corrupción y desvíos de fondos siguen saliendo a la luz. La promesa de justicia y la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones públicas son imperativas. Las respuestas a estas preguntas están por venir, pero una cosa es segura: la búsqueda de la verdad y justicia continuará. La población de Manabí es resiliente y determinada. Sigue luchando por un futuro donde la transparencia y la honestidad prevalezca. La esperanza es que con el tiempo y el esfuerzo conjunto se logre superar esta crisis y construir un entorno más justo y próspero para todos.